Amén. Se pueden sentar. Quiero oficialmente darles la bienvenida al servicio más largo de sus vidas. Podemos alabar a Dios que la gente está diciendo que el año 2020 ha sido el mejor año de sus vidas. Alabado sea el Señor. Estoy emocionado para ver qué es lo que Dios va a hacer esta mañana. Por favor, abran la Biblia conmigo a Hechos 10. Por favor, volteen a Hechos 10. Vamos a leer el capítulo completo. ¿Están listos? Ok, tenemos a una persona que está aplaudiendo. Muy bien. Ahora, algunas cosas que tenemos que entender cuando estamos leyendo Hechos 10 es que había una pared de hostilidad entre los gentiles y los judíos en este momento. ¿Tenemos algunos judíos aquí esta mañana? Vamos a darles un aplauso. La gente escogida de Dios. Tenemos gentiles aquí. Tenemos muchos gentiles aquí. Wow, miren todos ustedes. ¿Se dan cuenta que la idea de que muchos gentiles se reunieran llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, siendo bautizados, eso hubiera sido algo imposible? Nunca hubieran pensado en el tiempo de Hechos 10. A lo mejor nosotros lo damos por sentado, no pensamos que es gran cosa que haya judíos y gentiles aquí reuniéndose en el nombre de Jesús. Eso era algo imposible en la mentalidad de estas personas. Había una pared entre los judíos y los gentiles. Y la verdad es que todos los gentiles se deben de regocijar que ustedes pueden alabar en el nombre de Jesús, porque en Hechos 10 eso no hubiera estado pasando. Ahora, esto es importante por lo que está sucediendo hoy en día en la ciudad de Huntington Beach, porque en este preciso momento se está reportando que hoy a la 1 de la tarde va a haber una protesta de las vidas blancas importan. Y desafortunadamente estaba por todas las redes sociales. Y si va a haber una protesta de las vidas blancas importan, entonces se pueden imaginar qué otra clase de protesta va a suceder. Las vidas negras importan. Y si ven las noticias, van a saber que va a haber problemas en Huntington Beach. ¿El racismo es un problema en América? Es un gran problema, eso es lo que yo diría. Y este capítulo se dirige a este problema. Y si la gente que está en esas protestas pueden venir y escuchar esto, ellos van a tener una solución y pueden ver lo que va a derribar esa pared de la hostilidad. Y vamos a ver cómo el evangelio llega a los gentiles y va a ser algo que cambia toda la historia, y es algo que debe de suceder en esta ciudad hoy en día. Ahora sigan conmigo, Hechos 10, empezando en el primer versículo. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios. Se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Ahora, si ven sus apuntes, pueden ver un mapa y podemos ver que Pedro fue de Jerusalén a Lida, donde hubo un hombre paralítico que le dijo, levántate, y lo sanó. Y luego fue a Jope, donde estaba Tabita y estaba muerta, y la miró y le dijo, Tabita, levántate, y había una resurrección.
Y la semana pasada celebramos la Pascua. Algunos de ustedes todavía están emocionados sobre la resurrección de la Pascua. Ha resucitado. Vimos a Pedro hacer maravillas, milagros, probando que Dios está haciendo un trabajo a través de Pedro, y está en Jope y Cornelio está en Cesarea, y podemos ver que vamos a través de la costa del mar Mediterráneo, y Jope y Cesarea son dos lugares muy hermosos ahí en la costa, y Cornelio tiene un ángel que viene que le dice: tienes que traer a Pedro de Jope. Si están tomando notas, vamos a poner como el punto para los versículos 1 a 8. Dios manda a un ángel a Cornelio el gentil. Y es importante. Y el punto es que es un ángel que vino del cielo. Esta no es una idea de Cornelio. Esto es una idea de Dios. Eso es algo que Dios le mandó a Cornelio. Y por eso le está diciendo que vayan por Pedro. Hay como 30 millas entre las dos ciudades, y luego manda a 2 asistentes, y ahora vamos a seguir en lo que sigue el siguiente día. Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcentrado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de expresar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo les he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día, estamos en el tercer día, fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea el día siguiente, el cuarto día. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un hermano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entren en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Podemos ver que cuando los hombres fueron por Pedro, Pedro está teniendo una visión y vio una sábana y una voz que les dijo: ve y mata a estos animales. Y él está diciendo: no, están impuros, pero la voz le está diciendo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y luego él va y llega con Cornelio y todos estos gentiles. Y miren el versículo 28. Miren lo que Pedro dice, porque esto es como las personas de este tiempo lo pensaban, los judíos y los gentiles.
dicen, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. La ley dice que los judíos no se pueden relacionar o visitar los gentiles. Así pensaban los judíos y los gentiles, pero ahora Pedro puede ver que Dios está haciendo algo diferente. Vamos a ponerlo como nuestros puntos del versículo 9 al 29. Dios le da a Pedro una visión de lo que es limpio. Él trae a Pedro y a Cornelio juntos y ahora están viendo que es contra la ley que un judío se asocie con un gentil, pero Pedro les está diciendo que Dios le ha demostrado que nadie es impuro o inmundo. Ahora, pongan atención, porque uno de los grupos de los que leemos en la Biblia son los fariseos. Ahora les hago la pregunta. Los fariseos, ¿ellos son buenos o son malos? Los fariseos agregaron a la ley de Dios. Ellos tenían sus propias tradiciones y mandamientos. Ahora, en este tiempo de Hechos, cuando ellos se referían a la ley, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿están hablando sobre la ley de su día o están hablando de la ley de Moisés? Porque no son exactamente la misma cosa. Y tienes que tener cuidado porque yo creo que algunas personas hoy en día ven la ley de Dios basado a lo que los fariseos quieren y no lo que Dios en verdad dijo a través de Moisés. Ahora, esta idea que Pedro tiene, que todos tienen, que los judíos no se pueden juntar con los gentiles, eso es de la ley de los fariseos, los líderes religiosos o la ley de Dios. Si tú asumes que lo que ellos pensaron en este tiempo es la ley de Dios, vas a tener una vista torcida de en verdad qué es la ley. Ahora tenemos que regresar a la ley para ver qué es lo que Dios en verdad dijo. Vamos a regresar al libro de Levítico. Mucha gente piensa que el libro de Levítico es aburrido, cosas extrañas, pero vamos en verdad a ver lo que dice en Levítico capítulo 20. Quiero que vayan a Levítico 20, versículos 25 a 26. Vamos a ver lo que Dios en verdad dijo y podemos ver aquí Levítico 20, 25. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas míos. Hay una ley sobre los animales que eran impuros y ahora Dios está diciendo que son limpios. Pero en estos versículos está hablando sobre la gente. No, no está hablando sobre la gente. Está hablando sobre los animales que no se deben de comer. Y el propósito era que Dios quería que su gente sean apartados de los pecados de los demás. Dios nos está llamando a toda su gente que ellos sean apartados y sean santos porque Él es santo. ¿Me pueden dar un amén? Eso es lo que Dios quiere para su gente, que ellos sean apartados. Pero Él quería que ellos no se asociaran con los gentiles, que ellos se sintieran que ellos eran mejores. Él quería que los judíos sean racistas contra los gentiles. La respuesta es 100% no. Eso no está por ningún lado en la ley de Moisés. De hecho, vayan a Levítico 19, versículo 33. Vamos a ver cómo Dios mandó que ellos trataran a las otras personas. Levítico 19, 33. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento. Llámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Ustedes han escuchado trata a tu vecino como tú quieres ser tratado? ¿Saben de dónde viene eso? Del libro de Levítico.
Es el libro del amor. Todos les gusta hablar sobre ama a tu vecino. ¿Sabes de dónde vino eso? Originalmente de aquí, del libro de Levítico. Trátalos como si ellos son como ti de nacimiento. Si son extranjeros, trata a tu vecino y ama a tu vecino como a ti mismo. Si tú eras un extranjero antes, entonces tú debes de amar a los demás. No trates a nadie como un extranjero, trátalos como uno de los tuyos. Eso es lo que en verdad dice la ley. Siempre ha sido así. Eso siempre ha sido lo que Dios ha mandado. De hecho, regresen al versículo 15 del capítulo 19, que dice, no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No trates a personas diferente que a otras personas. No seas parcial. La razón que Dios dijo, no comas estos animales impuros, es para ayudar a su gente a ser apartados, porque las otras naciones estaban haciendo cosas detestables y Él quería apartarlos. Regresen conmigo a Levítico 18. Si tú lees Levítico 18, 19 y 20, Él habla sobre las cosas detestables que las naciones estaban haciendo, cosas que se están haciendo en esta nación en este momento. Son cosas que Él odia y Él le dice a Israel, no hagan estas cosas. Vean Levítico 18, versículo 30, que dice, por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Él les está advirtiendo a su gente, no practiquen estas cosas detestables porque si no van a ser igual como estas otras naciones. Eso es lo que dice la ley. La ley dice, trata a los gentiles como si fueran uno de ustedes. Denles la bienvenida al extranjero y no estés practicando las cosas detestables de las otras naciones. Esa era la ley y eso fue torcido, donde ahora los judíos son racistas contra los gentiles y ahora Dios ha traído a Pedro y ha juntado Pedro y a Cornelio y vamos a regresar a Hechos 10 y esto va a ser el tema del resto del libro. Este va a ser el tema. Esto va a derribar la pared social de este día al traer el gentil y al judío juntos. Vean, Hechos 10, versículo 30. Cornelio contestó, hace 4 días. Estos 4 días no solo cambiaron la historia de la iglesia, sino la historia del mundo. Dice, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Ahora todos, wow, pongan atención porque Pedro tiene una oportunidad aquí. Vean lo que dice en el versículo 34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Me pueden dar un amén? Dios juzga a todos acorde al mismo estándar. Él ofrece a todos salvación en el nombre de Jesucristo. No importa de qué país vienes, el color de tu piel, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres pobre o rico, hay salvación para todos en el nombre de Jesús. Eso es lo que Pedro se dio cuenta. Wow, Dios está aquí para todos, no nomás los judíos, sino que también los gentiles.
Esta es una declaración asombrante. Esto es lo que se debe de compartir con todos a través del mundo. Tenemos un Dios que no enseña favoritismo. Cualquiera que lo teme y hace lo que es bien es aceptable. Dice, en cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en todo Judea, comenzando en Galilea después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó para que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Ahora mira lo que sucede mientras Pedro está hablando. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esto es asombrante. Todo lo que estábamos pensando como era en esos tiempos, esto es como el día de Pentecostés parte 2. Son los gentiles que han recibido el Espíritu Santo. Entre los gentiles ahora están recibiendo el Espíritu Santo, van a ser bautizados y van a ver que, wow, Dios está salvando a todas estas personas. Es algo que ha derribado esa pared de hostilidad y ellos están asombrados. Sigue en el 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Vamos a ponerlo como el siguiente punto, que Dios no muestra parcialidad hacia ti. Dios no enseña favoritismo. Cada persona que cree en Jesús va a ser salvo de cada nación. Jesús es el Señor de todos. Aunque seas judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, rico o pobre, todos somos uno en Jesucristo. ¿Me pueden dar un amén? Esto es muy importante para que nosotros estemos hablando sobre esto. Vamos a poner 2 puntos de aplicación mientras alabamos a un Señor que no enseña favoritismo. Los gentiles deben de regocijarse. Lo que nosotros no pensamos que es una gran cosa, en esos tiempos era imposible. Vemos cómo esa pared fue derribada. El punto número 1, Dios siempre le ha dado importancia a todas las naciones. Estamos en una misión para ser discípulos de todas las naciones. Dios siempre ha querido que todas las naciones lo conozcan y sean salvos. Y lo tenemos que hacer claro, porque esto está sucediendo. La gente está haciendo estas preguntas. Tenemos un hermano en nuestra iglesia que ha sido salvo. Él ha experimentado el poder de la resurrección y ahora es un testigo, es una prueba. Y él tuvo una conversación con su amigo y su amigo ve un poder poderoso en su vida, que él es una persona nueva, ve el cambio. Y esta es la pregunta de su amigo.
Entonces, ¿por qué Dios jugó favoritismo con los judíos? ¿Por qué Dios fue parcial hacia los judíos? Una de las preguntas que se hace sobre el cristianismo. Tenemos que compartir la palabra a todos que Dios no es parcial. Él nunca jugó favoritismo con los judíos. Vamos a hacerlo claro. Los judíos sí son la gente elegida de Dios. Hizo un trabajo maravilloso en ellos a través de Abraham, a través de Moisés. Usó a Josué para dirigirlos a la tierra prometida. Pero tenemos que ver que Dios juzga a la nación de Israel al mismo estándar que las demás naciones. Él usó a Asiria para derrotar a Israel. Sí, él usó a Babilonia a derrotar a Judea también. Cuando ellos cometieron cosas detestables, ellos recibieron el mismo juicio. La respuesta es que Él no enseñó favoritismo. Hay un estándar de cosas detestables que aplica a todas las naciones, a todos tiempos, a todas las naciones de este planeta. América va a ser juzgado a ese mismo estándar. Él no juega favoritismo con América, él no juega favoritismo con personas dentro de la iglesia. Todos están al mismo estándar. Él ofrece salvación para todas las naciones, para todas personas, y él siempre ha tratado de alcanzar a los gentiles. Ahora nosotros tenemos la escritura del día y hemos estado leyendo a través de la ley y los profetas. ¿Quién más le gusta leer la escritura del día como una iglesia? Esto ha sido muy bueno para mí. Dios lo ha hecho muy claro que hasta en la ley de Moisés y a través de los profetas Isaías, Ezequiel, tienen capítulos y capítulos dedicados no nomás a Israel, sino a las otras naciones. Y yo sé que mucha gente no lee estos capítulos, se las saltan, pero si tú lees capítulo tras capítulo, Dios no le está hablando a Israel, está hablando a otras naciones, diciéndoles que se deben de arrepentir y voltear hacia Él. Ese siempre ha sido Dios, siempre ha sido un Dios que quiere ser el Dios de todas las naciones. De hecho, si tienes tus apuntes, vean la parte de atrás. Y quiero alentarlos a que lean el libro de Abdías. Esta semana vamos a leer 2 libros, Abdías y Jonás, y le vamos a llamar la Semana de los Gentiles, porque estos 2 libros de la Biblia no están escritos hacia Israel. Si nunca has leído Abdías, es un capítulo. Tú lo puedes hacer. Es un capítulo, yo creo en ti. Es un capítulo. Por favor, ve y lee el libro de Abdías. Tú hasta lo puedes leer hoy. Es un capítulo y si tú lo lees, vas a ver que no es hacia Israel. Esto es hacia uno de sus vecinos. Y esa es parte del descubrimiento de qué se trata, porque es que Dios lo está diciendo. Si tú lees Abdías, vas a ver que va muy bien con Hechos 10. Vas a ver que Dios le importa todas las naciones aquí en Abdías. Y si tú lees el libro de Jonás, muchos conocen ese libro porque es un libro sobre un pescado y mucha gente lo conoce. Y Jonás era un profeta y fue enviado ¿a dónde? A Nínive. ¿Nínive estaba en Israel? No, estaba en Asiria, el enemigo de Israel. Y él fue buscando un pez grande. Pero ¿tú sabes por qué Jonás no fue a Nínive? La razón por la cual él no fue, porque él era racista hacia los de Asiria. Él lo quería mandar y si tú has leído, sabes que el avivamiento más grande que ha sucedido no era en Israel, fue en Nínive, en Asiria. Dios usó a los judíos para juzgar otras naciones, pero también usó a otras naciones para juzgar a los judíos. Dios no enseña parcialidad. Él está juzgando a todos igual. Él siempre ha querido alcanzar
todas las naciones. Lo tenemos que hacer muy claro. Tenemos un Dios y tenemos Jesús que no nomás murió por nuestros pecados, sino los pecados del mundo. Y si nuestro Dios no enseña favoritismo, entonces necesitamos ser una iglesia que no enseñamos favoritismo tampoco. Necesitamos asegurarnos que todos somos uno en Cristo. Ese es el punto número 2. Todos somos uno en Cristo. Hemos estado bautizando a mucha gente en la iglesia estas semanas y ha sido asombrante ver a todos. Y hemos visto que todos los que llaman al nombre del Señor van a ser salvos, no importa si eres griego o judío, hombre o mujer, esclavo o libre, rico o pobre, no importa quién eres, todos somos uno en Jesucristo. Todos tenemos el Padre en el cielo y somos hermanos y hermanas de sangre porque Cristo murió por nosotros. Todos venimos juntos al pie de la cruz de Jesucristo. Si hay uno que puede traer y reunirnos a todos, ese es Jesucristo. Es a través de su nombre. Esto es parte de nuestra salvación. Efesios 2, 11 al 22, dice que todos somos uno en Cristo, que no hay una distinción entre naciones, no hay ninguna pared que nos divide, no hay racismo en Jesucristo. Y necesitamos hablarlo más en voz alta. No necesitamos que todos digan, mi vida importa, mi vida importa. Ahora no sé lo que va a suceder, pero va a haber gente que se va a reunir y van a decir, este es quien yo soy. Y yo escuché un sermón una vez en una conferencia que era para pastores y estaba hablando sobre el racismo en la iglesia y era como el racismo entre los blancos y los negros. Y enfrente de mí había un hombre asiático y dijo, bueno, yo creo que eso no me aplica a mí. El Evangelio de Jesús es lo que trae a gente, reúne a gente. Necesitamos ser más abiertos sobre eso. Cuando la gente habla sobre el racismo y hay tanta división, todos debemos de decir muy claramente que la respuesta para todo esto es que todos somos pecadores, que somos salvos a través de la gracia y Jesús trae unidad en la iglesia. Si ya no quieres el racismo en América, ven a la iglesia y encuentra a Jesús. Y vas a encontrar a gente que no les importa quién eres. Te van a dar la bienvenida porque tenemos a un Dios que no es parcial. Vayan conmigo a Santiago 2, porque Él nos va a dar sabiduría. Santiago es el hermano de Jesús. Va a traer sabiduría a Jerusalén. Y él está citando Proverbios 24-23, que dice, no es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. Y esto es lo que Santiago quiere decir sobre esto. Santiago 2, versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso, ¿acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchame, amados hermanos, escúchenme. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos que los insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto,
hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparecen en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está citando ahí? El libro del amor. Está citando Levítico. Está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice esto. Aquí hay una declaración. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. ¡Wow! Eso es lo que estamos pensando, porque eso no es lo que América está pensando. América está pensando, somos esta clase de persona y pensamos diferente de esta persona y así somos. Y estás escogiendo lados y hay batallas entre los hombres y las mujeres y entre los pobres y los ricos. Cualquier lado en el que estés, si tú dices cosas malas sobre las otras personas, la gente nomás le importa que su lado esté protegido. Y si tú piensas así, hoy en día que esa clase de favoritismo es un pecado y has quebrado la ley de Dios. ¿Ese es el estándar en cual estamos viviendo? Santiago ni para ahí. Miren el versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometes adulterio, también dijo, no cometes asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Wow, él está diciendo, si tú rompes una de las leyes, las has rompido todas. Wow, muchos están pensando eso sobre el favoritismo. No escucho a muchas personas confesando el pecado del favoritismo. ¿Tú has confesado eso? Yo invité a un hombre que ha estado viniendo a nuestra iglesia. Cuando lo invité, me preguntó, ¿qué es lo que me voy a poner? ¿Qué es lo que voy a usar? Porque yo he ido a otra iglesia. ¿Lo puedes creer que él estaba preocupado por lo que él se iba a poner? Porque él tenía miedo que va a ser juzgado por lo que él estaba usando. Eso es un pecado que no debemos de estar cometiendo. No debemos de estar juzgando a la gente por lo que están usando. Así es como la gente está pensando en América. ¿Tú has visto a alguien y piensas algo diferente sobre ellos? Hay parcialidad que tú tienes que confesar en este estacionamiento. Hoy en día tenemos que confesar pecados en nuestros grupos de compañerismo. Tenemos que asegurarnos que no estamos involucrados en lo que está sucediendo ahorita sobre qué vidas valen más. Tenemos que asegurarnos que eso no está sucediendo aquí en la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes lo que está sucediendo después de este servicio? La clase de todas las almas. Cualquiera que se aparezca, van a escuchar el Evangelio. Vamos a aprender cómo todos estamos hechos en la imagen de Dios, todos somos almas. Y cualquiera que viene a esta clase, no importa quién sea, cuando ellos llamen al nombre de Jesús, van a ser salvados por un Dios que no enseña favoritismo. Y aquí en esta iglesia necesitamos estar seguros que no enseñemos favoritismo. Y eso a lo mejor quiere decir que hay que confesar pecados durante este servicio. Vamos a asegurarnos que somos esta clase de iglesia de la cual Santiago está hablando. Tenemos razón por la cual tenemos que regocijarnos, porque antes había una pared de hostilidad. Y aquí vemos en Hechos 10 que esa pared fue derribada. Nosotros lo hemos dado por sentado que todos pueden venir a la iglesia y por qué no deberíamos de pensar así, pero te das cuenta que esto sucedió por lo que sucedió aquí en Hechos 10, que literalmente cambió el mundo, que había racismo que fue borrado a través de la sangre de Jesucristo. Y podemos regocijarnos en el nombre que salva a todos, el nombre de Jesús. Voy a orar por nosotros y luego vamos a agradecer que ha salvado a judíos, a gentiles y que Él no enseña favoritismo.
Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos podemos reunir y queremos decir que esto es algo que hemos dado por sentado, que hemos podido ver a gentiles ser llenos del Espíritu Santo y cantar en el nombre de Jesús y lo hemos dado por sentado porque siempre ha sido así, pero te queremos alabar mientras estudiamos Hechos 10. Te queremos alabar como un Dios que no enseña favoritismo, que eres un Dios para todas las naciones a través del profeta Abdías y Jonas. Siempre has alcanzado otras naciones y ahora nos estás usando a nosotros para ser discípulos de todas las naciones y te queremos alabar que todos que llaman a nombre de Jesús van a ser salvos. Y oramos por esta iglesia pequeña en Huntington Beach, que estamos reunidos en este estacionamiento, que todos que se vean, que vengan a estos servicios, si están vestidos bien o mal, si son hombres o mujeres, o qué lengua hablan, que todos aquí sean amados en el nombre de Jesucristo, que todos almas tengan sus ojos abiertos, que todos los que vengan aquí hoy vayan a recibir perdón por sus pecados, que sean uno en el cuerpo de Jesús, que cada tribu, nación y lengua, todos van a decir con una voz, alabado sea el Cordero que fue matado, el Señor de señores, el que tiene autoridad sobre todas las naciones, que hay uno que es el Rey de todos y su nombre es Jesús. Que su nombre sea glorificado este día, Padre. Y que nosotros nos deshacemos de toda esa parcialidad. Que todos los extranjeros, que todas las almas puedan ser bienvenidos en el nombre de Jesús. Dios, por favor, que nosotros podamos ser una iglesia que puedan ver a Dios, que ama a todos. Gracias por salvar a gentiles como nosotros. Gracias por derribar esa pared de hostilidad. Gracias por tu trabajo maravilloso de salvación a través de Jesucristo. Oramos esto en su nombre. Amén.